que nosotros sabemos, sobre lo que el hombre sabe, lo sabe a través de la escritura, a través de la palabra. ¿Amén? El jueves pasado. Y vamos en esta hermosa tarde, gloria a Dios, vamos a apuntar un punto aquí, gloria a Dios, y vamos a hablar en esta tarde la inspiración de las escrituras. Apuntamos un número romano, el cuarto, amén. Y apuntamos la inspiración de las escrituras, amén. La inspiración de las escrituras. Vamos a poner aquí la fecha, gloria a Dios, amén. La inspiración de las escrituras. De eso vamos a estar hablando en esta hermosa tarde, amén. Gloria a Dios. Y vamos a apuntar lo que es como un inciso, lo que es la definición de la palabra inspiración, amén. Esta palabra que tenemos aquí, vamos a apuntarlo aquí como un inciso, vamos a poner definición de inspiración. Definición de inspiración. De lo que hemos sabido, amén. Tenemos un versículo muy conocido y vamos a leerlo, que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3 y el verso 16, amén. Muy conocido el texto, probable algunos lo sepan de memoria, ¿verdad? Segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3 y el verso 16, amén. Un texto muy conocido. Segunda a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Ese es nuestro texto base de nuestra enseñanza de esta tarde. Segunda a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Amén. Aleluya. Dice este hermoso texto, amén. Segunda a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Encontramos aquí el término o la palabra inspiración. Dijimos, vamos a hablar en esta tarde sobre la inspiración de las escrituras. Y tenemos un inciso, vamos a ver cómo se define el término o la palabra inspiración. Amén. Que menciona en este versículo de 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Amén. Amén. La Biblia, amados hermanos, revela la fuente de su magnificencia. Esta palabra, magnificencia, significa generosidad. Magnificencia significa, amados hermanos, liberalidad, y también significa esplendor y grandeza. La Biblia misma, dijimos, revela la fuente de su magnificencia. La misma Biblia revela la fuente de su generosidad, revela la fuente de su, amados hermanos, grandeza y de su esplendor. Aleluya. Es algo tan hermoso el contenido de la Biblia, el contenido de la palabra, porque dijo el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, y menciona 4 cosas en específico, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para
instruir en justicia. Amén. En esas 4 palabras abarca todo lo que hace la palabra en la vida de la persona. Amén. Pero estamos en la definición, amados hermanos, de la palabra inspiración. Amén. Vamos a ver lo que significa. Amén. Cuando analizamos este término, esta palabra inspiración no significa que Dios respiró dentro de cada uno de los escritores, porque sabemos que Dios usó a hombres, a seres humanos, para escribir esta palabra. Pero cuando hablamos de la inspiración, no estamos diciendo que, o no significa que Dios respiró dentro de cada uno de los escritores, sino que la palabra fue producida por el aliento creativo de Dios. Amén. Dijimos, esta palabra que son las escrituras, amén, fue producida por el aliento creativo de Dios. Cuando hablamos de la inspiración, entendemos eso, que Dios no respiró dentro del ser, dentro de la persona, del escritor que escribió tal carta o tal libro, sino que, amados hermanos, dijimos que la palabra fue producida por el aliento creativo de Dios. Amén. Vamos a conservar eso. Amén. Porque la palabra griega en este pasaje, amados hermanos, de aquí de 2 Timoteo 3:16, es la palabra que la vamos a apuntar aquí. ¿Ven? Para esta palabra inspiración tenemos una palabra griega que es la podemos leer tal como está. Teoneustos. Amén. Es la palabra griega que encontramos aquí en el versículo 16 para la palabra inspiración. O dicho de otra manera, la palabra inspiración es lo que significa o lo que quiere decir la palabra griega teoneustos. Amén. La palabra inspiración viene o se deriva de la palabra griega teoneustos, que encontramos aquí en 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 16. Amén. Gloria a Dios. Ahora, esta palabra teoneustos, amados hermanos, no está definiendo en su totalidad lo que estamos hablando. Amén. Sobre inspiración. La escritura no es producto del soplo de Dios o del soplo divino dentro de sus autores, sus escritores humanos, sino que es, dijimos, producida por el aliento creativo de Dios. Amén. Hay una expresión que se usa, amén. Dicen que hablando de la inspiración es exhalada por Dios. Y eso es igual a expirada por Dios. Y cuando analizamos esta palabra exhalar, amén, es igual exhalar o expirar, amén. Esto consiste en la salida de aire, amados hermanos, de los pulmones de una persona. Es exhalar. Lo contrario sería inhalar, amén, o respirar. Pero cuando hablamos de inspiración, no estamos diciendo, ¿verdad?, que fue exhalada por Dios, sino que fue producida
por el aliento creativo de Dios. Ahorita lo vamos a ver en otro versículo, gloria a Dios, amén. Podemos decir entonces que la palabra es el resultado, es el producto del aliento creativo de Dios. Y tenemos un versículo donde viene también este mismo término, que es Génesis 2:7, donde Dios hizo al hombre y encontramos esta misma expresión, amén. Y lo vamos a comparar aquí, amén. Dijimos Génesis 2:7, amén. Génesis 2:7, amén. Vamos a comparar ese versículo. Y si alguien lo ha encontrado, lo quiere buscar en su Biblia, amén. Amén. Léenos, hermana, por favor. Gloria a Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Dice ahí ese versículo, ¿verdad? Hablando, describiendo, narrando, cuando Dios hizo al hombre, dice que lo hizo del polvo de la tierra. Una de las cosas que muchos eruditos han dicho, han comparado lo que Dios hizo en la creación y dicen: nosotros los seres humanos somos afortunados, somos dichosos por el hecho de que hay una diferencia cuando Dios creó las cosas materiales y cuando Dios hizo al hombre. Porque cuando leemos Génesis 1, cuando analizamos el capítulo 1 de Génesis y vemos cuando Dios creó el cielo, la tierra, la luz, cuando dijo que las aguas produjeran seres vivientes, cuando dijo que la tierra produciera seres vivientes, Él habló y aquello existió o llegó a existir. Como por ejemplo dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y las aguas produjeron seres vivientes por lo que Dios había hablado, por el poder de su palabra. Pero cuando llegamos a Génesis 2:7, dicen los eruditos, los comentaristas, los que analizan, dicen: nosotros somos dichosos porque Dios nos hizo con sus manos. Nosotros, o el hombre más bien, no fue formado, no dijo Dios que se haga el hombre y se levantó el montón de polvo y se formó y entonces sopló Dios y se hizo el hombre. No, Dios agarró polvo con sus manos, hizo al hombre, lo formó y después sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y eso es precisamente lo que nos describe aquí en Génesis 2:7, amén. Por eso somos dichosos, amén. Aunque las mujeres son más dichosas todavía, ¿verdad? Porque de ese cuerpo de polvo que Dios lo formó con sus manos y sopló en él aliento de vida, después de ahí mismo sacó la costilla para ser la mujer. Sin embargo, nosotros también fuimos formados por la mano de Dios. Amén. Así que estamos igual, ¿verdad? Amén. Somos igual de dichosos, amén. Gloria a Dios. Encontramos eso aquí. Estamos hablando de la palabra inspiración, amén. Fue así idénticamente, igualmente como Dios formó al hombre con sus manos y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Asimismo también ocurrió en la inspiración de las Escrituras. Dios usó a los hombres, a los seres humanos, y Dios con su aliento creativo vino la palabra, amén. Dios usó a ellos solamente como un instrumento, amén. Gloria a Dios. Sopló en Adán y él fue un ser viviente. Así también sopló en las Escrituras el aliento de su vida, amén. Por eso la palabra es viva, tiene vida la palabra, amén.
Aunque lo vemos en tinta y papel, sin embargo, en ninguna manera se puede comparar a otro libro o a otros escritos de otros libros, ya sean de geografía, historia, o que hablen de la naturaleza, o que hablen de biología, o de la filosofía, o de cualquier otro tema. La Biblia está hecha en tinta y papel, pero la palabra es palabra viva. Amén. Tal como lo dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es Viva. viva y eficaz. Y yo creo que para poder darnos nosotros cuenta de lo que dice la Escritura en ese versículo de Hebreos 4:12, solo tenemos que recordar un poquito de lo que nosotros éramos y cómo fue obrando Dios cuando con nuestros oídos oímos su palabra y llegó la palabra a nosotros, entró a nuestros oídos, a nuestra mente, a nuestro intelecto, después llegó a nuestro corazón y después fue más allá todavía dentro de nuestra columna por donde recorre la médula, amén, o por todo el interior de nuestros huesos, llegó la palabra y se produjo el cambio. Nacimos de nuevo por el poder de esta palabra que está viva, amén, que está viva. Gloria a Dios. Tenemos también otro versículo, amados hermanos, amén, de 2 de Pedro 1:21, donde también nos habla de la inspiración de las Escrituras, amén, y donde menciona también que no son producto del ser humano, del hombre, sino que es producto del aliento divino de Dios. Amén. Nos vamos a 2 de Pedro, amén, 1:21. Amén. Gloria a Dios. ¿Nos lo quiere leer alguien? Amén, amén. Gracias. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gracias. Aquí también leemos, pero hay algo que menciona este versículo. Dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios siempre trabaja en unidad con las tres personas de la divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aunque muchos nieguen, ¿verdad?, la Trinidad en la divinidad, las tres personas en la divinidad, sin embargo, cuando leemos la palabra nos damos cuenta que clara y específicamente se menciona el Padre, se menciona el Hijo y se menciona el Espíritu Santo. Amén. Y aquí, por ejemplo, cuando los menciona este pasaje, dice que los santos hombres de Dios, refiriéndose a los 40 que escribieron la palabra, dice, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Este verso literalmente dice, porque la profecía no nació, la profecía, refiriéndose a todo el contenido de la Biblia, fue traída, no nació, no fue traída por voluntad del hombre en ningún momento, sino que los hombres hablaron de Dios, siendo inspirados, atraídos por el Espíritu Santo. En eso entendemos que en ningún momento se sentó por ahí Mateo y dijo, voy a escribir un libro, y lo escribió. No, fue Dios el que lo escogió, lo llamó, y después, ¿qué hizo? Lo santificó. Amén. Porque claramente dice el versículo, los santos hombres de Dios. Esa es la diferencia.
Lo que muchas personas no pueden o no quieren aceptar es que dicen, cualquiera escribió la Biblia. Y ese es un concepto que se ha generalizado en la mente de las personas. Y si es cierto, fue un ser humano, pero no fue cualquier ser humano. No fue alguien que se le ocurrió, que se le vino la idea, que se le vino a la mente, no, y se sentó y escribió, no. En primer lugar, Dios los escogió, Dios los llamó, Dios los santificó. Y cuando llegó el momento, el Espíritu Santo obró en ellos y escribieron las Escrituras. Amén. Esa es la diferencia. Sí fueron seres humanos, pero no fueron seres humanos comunes o corrientes. Fueron hombres santos de Dios, sí. Díganos, hermano. Hermano, hay un pasaje, no recuerdo, de Sí. la Escritura, que Jesús le dijo que cuando el Espíritu Santo viniera y los iba a recordar a ellos, Amén. ¿verdad? Sí, creo todas las que enseñanzas, o sea, el Espíritu Santo obró porque pues, era difícil recordar todo exactamente. esas enseñanzas, ¿verdad? Gloria a Dios, amén. Creo que está como en el Evangelio de Juan capítulo 12, 13, 14, por aquí está, amén. Ese versículo que usted menciona, amén. Vamos a ver si está en el capítulo 14 o 15 o 16. Sí, el 26, 14, 26, amén, sí. Aquí dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará